Dios les bendiga, hermanos. Por la gracia del Señor Jesucristo, vamos a tener un estudio de la palabra del Señor y voy a tratar con ustedes un tema que es bastante espinoso en estos tiempos, dada la desinformación, tanta desinformación que existe en relación a este tema, y me refiero al arrebatamiento de la iglesia. Inclusive hay ya términos muy nuevos, se discute por los términos. Yo, por la gracia del Señor, fui rescatado por el Señor en el año 70, bautizado el 25 de junio del 70. En ese entonces, cuando se hablaba del arrebatamiento, de esta promesa hermosa del Señor para con su iglesia, sencilla y simplemente decían el rapto de la iglesia. Ahora hay mucha discusión de que si es el rapto de la iglesia, que el arrebatamiento, el recogimiento, etcétera, etcétera. Tómelo con el título que usted desee, pues que se lo digo a manera de introducción al iniciar, pero crea lo que la Biblia dice, que Jesús el Señor vendrá por su iglesia. Él vendrá por su pueblo. Padre Celestial, te doy gracias en este día por esta oportunidad nueva que nos concedes de hablar tu palabra, de hablar de tus promesas maravillosas que traen paz y confianza a nuestros corazones. Te ruego que este tema sea de bendición para cada uno de los que puedan participar y mirarlo. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra del Señor dice, voy a leer, tenía aquí separado un texto, pero quiero que leamos en el Evangelio de Juan capítulo 14. En el Evangelio de Juan capítulo 14 el Señor Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entre las promesas maravillosas y que vamos a tratar de estudiar en el día de hoy, tenemos estos pasajes. Promesa directa expresada por el mismo Señor Jesucristo en relación a tomar a la iglesia y llevársela. Entonces vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia del Señor en este día. Hablando sobre el arrebatamiento, Pablo nos presenta inclusive en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 del verso 13 al verso 17, porque ya el 18 es decir, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hay varios elementos que se trazan aquí en este pasaje. Primero es la comprensión del tema que se está tratando y que entiendan que los que han muerto en Cristo no hay problema con ellos, resucitarán primero. Dice Pablo que eso lo recibió él a través de una revelación y habla del regreso del Señor Jesucristo, habla de la resurrección, habla del arrebatamiento, habla de nuestra reunión con Él y habla pues como el verso que le decía, la reafirmación. Por tanto, o por este motivo, por esta razón, alentados los unos a los otros con estas palabras. Eso es lo que habla sobre la reafirmación. Y continuando entonces con nuestro tema, con nuestro estudio sobre estos tópicos, estos pasajes, estas partes que Pablo habla, dice que el arrebatamiento de la iglesia, vamos a decir que el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, tres razones importantísimas de un arrebatamiento pretribulacional. Le explico qué quiere decir pretribulacional, que será antes que empiece, antes que ocurra el tiempo de la gran tribulación. Entonces, hermanos y amigos, el próximo gran acontecimiento en la cronología profética de Dios es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es el acontecimiento futuro en el cual Jesucristo el Señor descenderá del cielo para resucitar a los muertos
a los creyentes que ya han muerto y transformarlos. Van a ser transformados. Y los creyentes vivos también van a ser transformados. Y vamos a tener una reunión gloriosa en la presencia del Señor así en un instante. Y el Señor va a escoltar a todos los redimidos y salvos para estar con Él para siempre. Así que el arrebatamiento es la esperanza bienaventurada de la iglesia. He tenido la oportunidad de hablar este tema en varias oportunidades en diferentes sitios. Y yo les digo una cosa, hermanos, creyentes y pastores. Si en la iglesia hablamos de el cumplimiento, la esperanza que tenemos y cómo le creemos a las Escrituras de lo que el Señor ha prometido, de que vendrá por su iglesia, creo que no tendríamos necesidad de decir de otras situaciones que se viven en las congregaciones, como de vestuario y otras cosas más de que se vuelven tendencia y que como que alan fuertemente a los creyentes hacia afuera. Porque si el creyente está persuadido por la palabra, por el Espíritu de Dios, que las promesas que están ahí escritas se cumplirán, entonces todos estaremos en espera de ese momento glorioso cuando Jesucristo el Señor venga por la iglesia. Entonces, quiero mencionar esto. Cada vez que alguien dice del arrebatamiento de la iglesia o que dice en el rapto de la iglesia, siempre no dejará de haber alguno que está, y sobre todo ahora pues que hay tanto sabio y entendido y maestro de Biblia con títulos de teología y otros más que ya ahora se consiguen pues hasta por Mercado Libre. Entonces con todos estos títulos ya la gente son meticulosos porque ya la exégesis por aquí. Ve, hermanos, es cierto que como tal la palabra rapto que se interpreta de las palabras que el Señor Jesús o que la Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche, como ladrón. Pero la palabra raptar tiene otra connotación. Entonces vamos a seguir hablando porque el arrebatamiento de la iglesia está expuesto en las Escrituras con mucha claridad. Entonces la palabra arrebatados que aparece en 1 de Tesalonicenses 4:17, dicen que esta palabra viene del griego que significa arrancar, tomar, asir de repente o trasladar de un lugar a otro, que eso viene siendo lo que quiere decir. Entonces vamos a tomar algunos pasajes que quiero compartirlos con ustedes. Se emplea esta palabra para significar, hablando de arrebatar, para significar sacar a alguien de un peligro amenazante. Dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, y habiendo, capítulo 23, verso 10, y habiendo grande disensión, porque había una discusión ahí, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevasen a una fortaleza, o sea, arrebatado de aquí y puesto en otro lugar. Judas, que usted sabe que tiene un solo capítulo, su libro, dice a otros, el verso 23, a otros arrebatarlos del fuego y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, arrebatarlos. Eso es lo que quiere decir, arrebatados. Entonces la palabra griega traducida del latín rapture, que de ahí pues dicen que se derivó la palabra rapture para el inglés. Entonces para referirse a este hermoso acontecimiento futuro, de ser arrebatados de repente, tomados de la tierra para reunirnos con Jesucristo el Señor en las nubes, que ese es precisamente el texto que he querido leer con ustedes al iniciar este hermoso estudio. La verdad del arrebatamiento. Hay 3 pasajes, aunque hay mucha Biblia para mencionar, pero hay 3 pasajes principales
en el Nuevo Testamento sobre el arrepentimiento. 3 pasajes. Vamos a leer el primero, o voy a repetirlo, porque es el que mencioné al iniciar, en Juan capítulo 14, el verso 1, 2 y 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es el primer pasaje. El segundo pasaje es bien importantísimo en palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 15, el verso 51 al 55, y se dice que el capítulo 15 de 1 Corintios es el capítulo de las resurrecciones, donde se plantea, se habla de la resurrección. Y es importante conocerlo porque ante tanta filosofía sobre la reencarnación es necesario que el creyente tenga en mente esto que la palabra del Señor dice por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, comencemos desde el verso 51. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, dice Pablo, nosotros, que tenía la esperanza de que estuviera vivo cuando el Señor viniera. Por eso dice, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, este es el segundo pasaje. El tercer pasaje es precisamente lo que le escribió a los tesalonicenses. Las escrituras, las cartas que se enviaron porque tenían alguna razón, algún propósito, y entre ellas era alentar la fe y la esperanza de los creyentes. Entonces Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, qué bonito esto, que resucitó, así también nosotros, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, dice Pablo, a los creyentes que estemos vivos en ese entonces, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bueno, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora la parte de los creyentes que estemos vivos en ese entonces. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y el verso 18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, aunque los 3 textos son bien importantes, revisten la misma importancia, vamos a centrar nuestra atención en estas palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 al verso 18. Y hay, ya les decía, hay 7 puntos que son clave en este pasaje que revelan la verdad del arrebatamiento y se lo vuelvo a repetir. La comprensión de lo que va a ocurrir. La revelación que el Señor le da a Pablo de estas cosas. El retorno ineludible, inevitable que se cumplirá. El retorno del Señor. La resurrección de todos los creyentes que se han partido antes que nosotros. El traslado de tanto los resucitados como los que van a ser transformados.
nuestra reunión con Él y la seguridad que si la Biblia lo dice, la palabra del Señor lo dice, así se cumplirá. Ahora, yo quiero hacer casi como un paréntesis aquí para decirles, hermanos, por ahí surge mucha literatura, mucho comentario que más bien trastorna a la gente, y hay hermanos que de pronto se enfrascan en una discusión con una persona que les dice, no, la iglesia no será arrebatada, la iglesia pasará por la tribulación. Yo les voy a decir, hay que tener precaución en esta situación, porque eso es parecido a lo del bautismo, ¿no? Cuando un hermano de nuestra fe se encuentra con una persona que cree en cualquier desbarajuste, entonces dicen que el bautismo no salva. Ellos dicen el bautismo no salva. Y nuestro hermano le dice que sí salva, que el bautismo salva. Pues saben una cosa, hermanos, que aquel individuo que les contradice tiene toda la razón, porque el bautismo que a ellos le han aplicado no salva ni de un dolor de muela. Entonces él tiene razón, él está diciendo la verdad sin darse cuenta. El bautismo no salva, eso no salva a nadie. Bautizarse en título no salva a nadie. Salva es bautizarse correctamente para el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesús. Entonces hablemos sobre la comprensión. Desde el comienzo de la enseñanza, Pablo deja muy claro que él desea que todos entendamos este asunto del arrebatamiento para que no nos confundan. Fíjense en estas importantes palabras, pero no queremos, hermanos, que ignoréis. El Señor quiere que todo creyente sepa la verdad de esta esperanza hermosa del arrebatamiento. Entonces, vuelvo a repetir que lo primero que el Señor quiere es que comprendamos del arrebatamiento es que nuestros amados, los que se fueron adelante, los que han fallecido, no se perderán este hermoso acontecimiento que es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Señor Jesús venga en gloria, traerá consigo los espíritus perfeccionados de todos aquellos creyentes que han fallecido, que ya han dormido en el Señor. Esta verdad del arrebatamiento nos puede consolar, nos puede dar esperanza, aliviando nuestro pesar por nuestros hermanos que durmieron ya. Cuando los creyentes mueren no es una despedida final, no, más bien es un buenas noches, los volveremos a ver en el arrebatamiento, nos volveremos a encontrar. Ahora, con relación al retorno, en el arrebatamiento el Señor vendrá personalmente hasta las nubes. Regresará acompañado de tres cosas. Tome nota de esto: una voz de mando, una llamada de arcángel y el toque de trompeta de Dios. Estas tres cosas. Entonces, la voz de mando de que se habla aquí, que Pablo dice, es el último de los tres grandes gritos u órdenes que el Señor Jesús da. El primer grito que tuvo sus repercusiones bastante, fue frente al sepulcro de Lázaro. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, capítulo 11 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús tuvo que llamarlo por nombre personal, indicando: tú, levántate, Lázaro. Porque si el Señor solamente da la orden, se le levantan todos los muertos. Ahora, el segundo grito que el Señor da, exclamación fuerte, es cuando en la cruz. Y a raíz de eso, muchos muertos, dice Mateo 27, 50 al 53, fueron resucitados y los vieron por ahí, por la ciudad de Jerusalén. Y el último o el tercero es este, el grito desde las nubes, cuando el Señor venga, cuando los muertos son levantados en su venida. Note esto, que hay los muertos resucitados en cada una de estas exclamaciones a gran voz del Señor Jesús. Hay siempre resucitados. En cuanto a la resurrección, cuando Cristo el Señor desciende del cielo, lo primero que pasa es que los cuerpos de los creyentes son levantados o resucitados. Los cuerpos resucitados de los creyentes serán glorificados e incorruptibles y van a ser aptos para entrar en el reino celestial.
vuelvo a repetir esto, y sería bueno, de 1 Corintios 15, pero quiero que leamos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, el verso 1 al 5, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, dice Pablo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Tome ese texto con Juan 14. Cuando el Señor dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, no se refiere a casitas, como las que ofrece el gobierno. No, es la habitación celestial, la nueva habitación para este espíritu que en este momento está ocupando este cuerpo. Así que hay que tener eso en cuenta. Hablando del traslado, cuando los muertos hayan sido levantados, los creyentes vivos serán transformados en un instante sin gustar la muerte física, y van a ser trasladados a la presencia de Cristo el Señor, que los está llamando, como tenemos ahí una demostración, un pasaje en el libro de Apocalipsis capítulo 4, cuando a Juan se le dice desde arriba: sube acá. Como dice 1 Corintios 15, 51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo que a menudo se encuentra en el dintel de la puerta de la salacuna en algunas iglesias, como para dar esperanza y confianza. Así ocurrirá a millones de hijos de Dios cuando Jesús el Señor vuelva desde los cielos. Serán millones los creyentes que nunca sentirán el aguijón de la muerte, que serán transformados, serán arrebatados, llevados directamente a la presencia del Señor en las nubes. Ese traslado tendrá lugar en un abrir y cerrar de ojos, dice el texto bíblico, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, nuestra reunión, los muertos en Cristo y los santos vivos serán arrebatados en conjunto y se reunirán con el Señor en el aire. Cuando Pablo dice: y así estaremos siempre con el Señor, no quiere decir que vamos a estar colgados de las nubes, como dicen los testigos del maletín. No quiere decir eso. No, Señor, que vamos a estar siempre con el Señor. Qué glorioso encuentro cuando todos los santos de esta era se junten con su Salvador, en el que hemos esperado. Por eso a esto se le llama la esperanza bienaventurada. La llamó Pablo en Tito 2, el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La seguridad que tenemos es una aplicación práctica del arrebatamiento, es el consuelo, es la esperanza que se da a todo el pueblo de Dios cuando un ser amado parte para estar con el Señor. Esto es de que nos vamos a reunir, que vamos a estar con el Señor. Vamos a hablar sobre el tiempo y la fecha del arrebatamiento, porque todos los preliminaristas creen en el arrebatamiento, pero hay un amplio desacuerdo en cuanto al momento o la fecha de este acontecimiento en relación con el periodo de la tribulación. Entonces, hermanos, aquí hay varias preguntas para formulárnoslas. Vamos a tener que preguntarnos: ¿pasará la iglesia por toda la tribulación
o por una parte antes del arrebatamiento? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Pasará la iglesia por este momento? Así que, hermanos, yo les voy a pedir a ustedes que tomemos la palabra del Señor, que nos hagamos preguntas, porque hay varias posturas en relación a esto. Vamos a tomar un texto de la palabra del Señor. Las palabras que están escritas en el libro del Apocalipsis, palabras que el Señor Jesús expresara para darle confianza, esperanza a la iglesia. Me refiero al capítulo 3 de Apocalipsis, el verso 10, que textualmente dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, estas palabras de que el Señor nos guardará de la hora de la prueba, pero voy a leerle más o menos, a decirles, a compartir con ustedes algunas posturas. Hay varias, unas 5 o más, pero yo voy a compartirles solamente 3. Vamos a hablar de 3. Los que creemos que el arrebatamiento ocurrirá antes que comience el periodo de la tribulación, es la primera postura. La segunda postura es los que creen que el arrebatamiento ocurrirá a la mitad de la gran tribulación. Bueno, ellos dicen que eso ocurrirá así. Y la tercera postura es los que creen que el arrebatamiento ocurrirá al final de la tribulación, en el momento de la segunda venida de Cristo el Señor. ¿Ya de qué nos va a librar? Si ya pasó la tribulación. Hay unas imágenes aquí que quiero compartirles para que tengamos una... Esto lo he tomado por ahí de algunas partes que he visto y me ha parecido importante, que nos ilustran, porque el arrebatamiento pretribulacional ocurrirá antes que comience el periodo de la gran tribulación. Seguimos entonces con la siguiente, que es los que creen que será a mediados, a la mitad de la tribulación, el arrebatamiento. Pero vamos a ver la tercera. La tercera es el arrebatamiento ocurrirá al final de la tribulación, en el momento de la segunda venida de Cristo. Y como ya decía, ¿para qué? ¿Ya de qué nos libra? Ahora les voy a decir algunos textos. Hermanos, hay 3 razones a favor del arrebatamiento pretribulacional. En lugar de señalar los puntos fuertes y débiles de cada uno de estos enfoques, vamos a presentar 3 razones que son fundamentales por qué creo lo que la Biblia enseña en la postura del arrebatamiento pretribulacional. Primera razón: la Biblia, la palabra del Señor, nos promete que el pueblo de Dios está exento de la ira venidera del periodo de la tribulación. Textos para que los miremos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el verso 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Note bien, Primera de Tesalonicenses 1, verso 10. En esa misma carta, Primera de Tesalonicenses, pero ahora en el capítulo 5, el verso 9, la palabra del Señor nos dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo precioso y la contundencia que tiene el pasaje. No nos ha puesto Dios para ira. No, nos ha guardado, nos guarda el Señor. Y el verso que acababa de leerle, el verso 10 de Apocalipsis capítulo 3. Porque no nos ha puesto Dios. Dice el texto, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y un pasaje hermosísimo de la escritura de Pablo en los Romanos capítulo 5, el verso 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, por Jesús el Señor.
¿Y de qué manera nos libra el Señor de la ira? Ya vamos a ver. La naturaleza, hermano, de todo el periodo de la tribulación es de juicios que van a golpear al mundo rebelde. El juicio de Dios empieza con el primer sello, que está en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, versos 1 y 2, y continúa hasta la segunda venida del Señor, que hay que hacer esa separación entre el arrebatamiento y la segunda venida. Ahora, decir que Dios limita su ira al final mismo de la tribulación, como lo sostiene la postura del arrebatamiento antes de la ira, significa entonces pasar por alto el hecho de que el Cordero abre todos los sellos del juicio en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Ahí se ve, y luego hay otro texto para mencionar en esta parte, que es el capítulo 8, verso 1. Esto constituye la ira de Dios contra la humanidad pecadora, y se abren los sellos al comienzo mismo de la tribulación. Por eso es que tanto disparate que hay por allí ahora del gobierno del nuevo orden mundial. Algunos ya hasta ven pintado el anticristo, señalan a este hombre de Microsoft, Bill Gates, de que es el anticristo, y eso les aparece el anticristo por toda parte. Hermano, hay un texto que me ha gustado citarle: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dijo Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 19. Hay unos ejemplos que tenemos en la palabra del Señor, la Biblia. El rescate de Lot y su familia desde Sodoma en el capítulo 18 de Génesis muestra claramente que destruir al justo junto con el impío van en contra del carácter de Dios cuando Él derrama sus juicios. La naturaleza misma del periodo entero de la tribulación exige que la esposa de Cristo, el Señor, la iglesia, sea eximida de este periodo de trastornos indecibles. No alcanzamos a imaginárnoslo. También el traslado de Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte, así dice la Biblia. La Biblia no dice que fue traspuesto al cielo, que fue traspuesto para no ver muerte. Y también el relato de Noé son otros dos ejemplos de este principio. Ahora yo quiero volver a Apocalipsis capítulo 3, porque la promesa del Señor de liberar de la gran tribulación es específica y clara. Porque porque has guardado la palabra de mi paciencia, tome nota de esto. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Y qué dijo el Señor? Vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces vamos a tratar de unir estas dos cosas. Fijémonos bien, hermanos, en estas dos importantes promesas del Señor. Primero, el Señor dice que guardará a su pueblo, no solo de la prueba, sino de la hora de la prueba misma que ha de venir sobre el mundo. ¿Y cuál es la hora de la prueba para el mundo? En el contexto del libro del Apocalipsis, claramente es el periodo de la gran tribulación registrada en los capítulos del 6 al 19 del libro del Apocalipsis. En segundo lugar, debemos de ver el versículo 11. Fíjese cuál es el medio que Dios tiene para efectuar esta protección cuando dice vengo pronto. Y quisiera hacer una aclaración y escúchela con atención, con cuidado. Ustedes saben, hermanos, que para Dios 1000 años son como un día, ¿verdad? Y un día como 1000 años. Cuando el Señor dice vengo pronto, tendríamos que mirar en qué tipo de horario se da. ¿En el horario nuestro o en el horario de Dios? Si es en el horario nuestro, el calendario nuestro, el tiempo nuestro,
pues llevamos 2020, estamos en el 2020. Pero si nos acogemos al tiempo de Dios, que para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años, ¿sabe cuánto hace que dijo el Señor, vengo pronto? Hace 2 días larguitos. 2 días larguitos no más. Y el desespero es lo que explica el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, que algunos dicen, ¿dónde está la promesa de su venida que no ha llegado? Y Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, volviendo al texto de Apocalipsis 3:10, el 10 y el 11, juntando estos 2 puntos, queda claro que el Señor protegerá a su pueblo de la hora de la prueba del mundo, que ha de venir sobre el mundo. ¿Por qué? Porque viene a buscarnos, porque viene a sacar a su iglesia. Vamos a ver la segunda razón por la cual creo que la iglesia del Señor no pasará por el periodo de la tribulación. El arrebatamiento pretribulacional puede ocurrir en cualquier momento. Desde el punto de vista de la humanidad, y los creyentes debemos anhelarlo constantemente, debemos querer. Hay varios textos aquí en el estudio pero vamos a decir esto, debemos creer, debemos anhelarlo, porque la Biblia dice en Apocalipsis que el Espíritu y la esposa dicen, sí, ven Señor Jesús. Solamente la postura del arrebatamiento pretribulacional entonces permite una venida de Cristo inminente, sin señales, en busca de su esposa, la iglesia. Hermanos, para aclararle un poquito de esto de la palabra inminente. Inminente es que se da y se dará. Y que no hay necesidad de señales, porque esa es la confusión que existe. Para la segunda venida es aquella visible, literal, cuando Jesús el Señor regrese y pose sus pies sobre el monte de los olivos. Lo que dice Mateo capítulo 24 está señalando precisamente ese evento de la segunda venida. Pues imagínese usted que para hablar de la segunda venida se hace mención unas 1845 veces. Para el arrebatamiento no hay señales. No hay señales. Es inminente, sin aviso. Pero aprovecho para decirles, hermanos, si las señales para la segunda venida del Señor se están cumpliendo, y se cumplen en esto, en las guerras, en las hambres, en los terremotos, las pestilencias que se están viviendo, esta que ahora que nos ha encerrado, y yo no entiendo por qué los sabios, los científicos, un bichito, un virus ahí que se puede combatir con agua y jabón, y no han podido encontrar con qué matarlo, una vacuna, no entiendo. Bueno, pero ahí se está cumpliendo las profecías en relación a la segunda venida. Pero si vemos que está cerca la segunda venida, hermanos amados, iglesia del Señor, ¿cuán cerca estará el arrebatamiento? Esto es algo que debemos ponerle. Entonces vuelvo a repetir que solamente los que creemos en el arrebatamiento pretribulacional podemos decir honestamente, el Señor puede venir ya. Hoy puede venir el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el arrebatamiento estará por lo menos a 3 años y medio de distancia para los que dicen que va a estar ubicado en la mitad de la tribulación. Pero bueno, dejemos esto de los tiempos, porque los que lo colocan al final tendría que ser 7 años después. La venida del Señor Jesucristo en cualquier momento es una verdad que nos llena de esperanza, que nos llena de expectativa, de motivación para vivir santamente. ¿Sabe por qué mucha gente hoy vive así más o menos como a medias tintas?
como más o menos el agua, un poquito ni caliente ni fría. Bueno, se llama tibia. Por eso, porque no han puesto en orden los eventos, y si han oído en teoría, por ahí dicen amén, hasta dormidos dicen algunos amén, pero no lo creen en su corazón. Los creyentes debemos vivir con la esperanza de que el Señor Jesús venga. Puede venir esta noche. Imagínese usted cómo vamos a vivir. Ahora, la tercera y última razón que quiero darles en este estudio es para el arrebatamiento pretribulacional, es que los pasajes claves del Nuevo Testamento que tratan del periodo de la tribulación no mencionan la presencia de la iglesia aquí en la tierra. Bueno, la parte principal de la Biblia que describe el periodo de la gran tribulación son los capítulos del capítulo 6 al 19 del libro del Apocalipsis. Y en esta parte de la Biblia hay un extraño silencio tocante a la presencia de la iglesia. O sea que no se menciona que la iglesia esté aquí. En los capítulos del 1 al 5 del libro del Apocalipsis, la iglesia se menciona específicamente 19 veces, pero en los capítulos del 6 al 19, la iglesia de Jesucristo está ausente de la tierra. No estará allí. Efectivamente, el cielo es el único lugar donde usted va a encontrar a la iglesia. En los capítulos del 6 al 19 del Apocalipsis, que van a estar representadas allá por los 24 ancianos que están sentados en los tronos vestidos de ropas blancas y con coronas, y están adorando al Cordero. Eso está en Apocalipsis 4, verso 4 al verso 10, que están poniendo sus coronas delante del Señor. Esa es la iglesia allá en la presencia del Señor. ¿Dónde están esos ancianos? En esos tronos, ¿dónde están? ¿Están en la tierra preparándose para la tribulación? No, hermanos. Están en el cielo. Están adorando al que se sienta en el trono del Cordero. Ahí es donde están ellos. Ya fueron arrebatados al cielo antes del primer juicio de la tribulación de que habla Apocalipsis 6:1. Dice ese verso: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira, ven y mira. Hermanos, con toda confianza y seguridad puedo decirles en esta ocasión y las veces que el Señor me lo permita, la iglesia será arrebatada al cielo antes que empiece el periodo terrible de la gran tribulación. Así que seguimos a la expectativa, seguimos mirando con confianza, con esperanza de que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia, vendrá por su pueblo. Lo que debemos es estar preparados. Mire lo que dice Pablo en Tito capítulo 2, creo que del verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Me alienta mucho las palabras que Juan expresa ya en sus cartas, la primera carta de Juan, el capítulo 3, cuando dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el que tiene en Él esta esperanza se purifica, así como Él es puro. Que el Señor Jesús les bendiga poderosamente, mis amados hermanos.